pedido de los capitanes que tenían que actualizarle su salario, o sea, su jubilación por el monto total. Recuerdo. Y ahora hay un comunicado del IPS. Sobre ese comunicado queremos conocer también la posición del doctor Monjero. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, creo que Lucas está Sí, contigo. doctor, Y buenas buenas tardes. tardes a los radioescuchas de esa prestigiosa radio. Estoy a tus órdenes. Sí, doctor, el IPS dice que no va a pagar, que es extorsivo, creo que dijo, si mal no recuerdo en su comunicado. IPS, por intermedio de su asesor jurídico, entre otras cosas, lanza algunos términos preocupantes en su comunicado. Dos hechos que resaltar. Antes de nada quiero poner como antecedente a los radioescuchas, porque si voy directamente a lo que dijo IPS a lo mejor van a estar un poco confundidos. Sí, Voy a tratar de no utilizar términos jurídicos porque eso alguna vez se confunde más a la gente que esclarecer. Yo totalmente. soy abogado de unos capitanes que ya en el 2016 habían recurrido por la acción de inconstitucionalidad en contra de una ley que topea el monto jubilatorio de los mismos. En la ley de IPS que saca en 1982 dice lo siguiente, hablando mal y rápido: todos los jubilados de IPS, por más que tengan aportes elevados, nunca podrán jubilarse con una jubilación que sea mayor de 26 millones de guaraníes, para hablar mal y pronto. Estos capitanes venían cotizando, venían aportando por un salario de aproximadamente 40 a 60 millones de guaraníes. Quiere decir que aproximadamente ese sería el monto de la jubilación de acuerdo a los aportes que tenían, si no existía esa ley de topeo. Ellos fueron, por muchos motivos, por inconstitucionalidad, y la cuestión concreta es que la Corte en el 2016 le favorece con la acción, con la resolución, y dice: ese artículo o esa ley es inconstitucional con respecto a estos 125 capitanes, por lo tanto IPS debe abonarlos de acuerdo a los aportes que ellos realizan. Estamos hablando del 2016. En el 2020, en el año 2020, IPS, es decir, después de muchos años después, no sé por qué motivo, presentan una acción autónoma de nulidad en contra de esa sentencia. Esa acción autónoma de nulidad, nosotros respondimos, por supuesto, no hay argumento jurídico para sostener la acción autónoma de nulidad. Respondemos. Ellos solicitan una medida cautelar de suspensión de ese acuerdo de sentencia. La jueza de primera instancia determina que no ha lugar, porque evidentemente era impensable que un organismo inferior, jurídicamente hablando, tenga que anular una resolución de la alta jerarquía judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Ellos apelan, va a Cámara de Apelación. En la Cámara de Apelación los jueces, en forma totalmente en contra del Código de Ética, recibe a los miembros del Consejo y al presidente de IPS en audiencia. No hace lo mismo con el pedido nuestro y les otorga una medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Algo nunca visto, al menos yo no desconozco que haya un antecedente de esta naturaleza. Te imaginarás la inseguridad jurídica que se plantea cuando un órgano inferior resuelve anular una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional. Suspender los efectos. Suspender los efectos del acuerdo sentencia emitido por la Corte Suprema de Justicia. La normativa, hablando sobre eso, la normativa nacional no contempla la posibilidad de revocar o de cuestionar jurídicamente una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a no ser que pueda ir a estrados
internacionales, pero no existe en el derecho positivo la posibilidad de revocar una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Ante esa situación, ante ese fallo de la Cámara de Apelación, nosotros tomamos dos acciones. Una es derivarlo al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y dos, es ir por inconstitucionalidad en contra de esa resolución de la Cámara. ¿Y por qué hicimos eso? Porque el artículo, específicamente el artículo creo que 559 del Código Procesal Civil, establece de que se tendrá como efecto suspensivo cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad cuando se tratare de sentencia definitiva o de autos interlocutorios de esta naturaleza. Entonces vamos por acción de inconstitucionalidad y inmediatamente, según este artículo, eso suspende los efectos de esa resolución de la Cámara que suspendía los efectos del acuerdo de sentencia. Por Pero, lo tanto, doctor, sí. Un ratito. Pero eso no era una medida cautelar nomás. Porque estábamos hablando de que planteó una acción autónoma de nulidad y dentro de eso pidió una medida cautelar de suspensión de los efectos. La jueza rechaza, va al Tribunal de Apelación, el Tribunal de Apelación le concede esa medida cautelar. O sea, la acción es contra una medida cautelar, ¿verdad? Así mismo, es contra una medida cautelar. Ni siquiera estamos hablando del fondo de la cuestión, una medida cautelar. ¿Y tiene eso de efecto de suspensión una acción contra una medida cautelar, doctor? Sí, porque el artículo 159 establece claramente, te leo porque tengo acá justamente accedí, dice, el artículo 159, efectos de la demanda, la interposición de la demanda, estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad, tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva o de interlocutoria con fuerza de tal. Sí, con fuerza de sentencia. Con fuerza de sentencia. Entonces, esa resolución nosotros la cuestionamos y vamos a solamente debatirlo en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero suspende los efectos de ese acto emitido por la Cámara de Apelación. Pero voy un poco más allá. Y ya te comentaba esto, pero para que entremos en tema con las personas que la vez pasada a lo mejor no pudieron acceder al debate, voy un poco más allá. Esa acción, esa acción autónoma de nulidad, el IPS no corrió el traslado y no movió, es decir, corrió el traslado con respecto a algunos, con respecto a otros ni siquiera ha notificado la demanda. Pasaron aproximadamente 3 años y les caducó el expediente en primera instancia. Y con más esa, aún, doctor, ¿sí? para consultar específicamente, y con esa caducidad ya decae también la medida cautelar directamente. Claro, decae la medida cautelar y ni siquiera han elevado todavía los autos, estamos hablando de hace aproximadamente 3 meses atrás, ni siquiera han elevado esos autos a Cámara, ni siquiera están insistiendo en su apelación, ¿verdad? Entonces, tenemos dos elementos, la caducidad del expediente y la acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Cámara, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa realmente es de que IPS y los representantes de IPS manifiestan textualmente, dice, por un lado, no vamos a pagar un solo guaraní que corresponda de ese fallo arbitrario. Y ahí tenemos otro tipo de reflexión, ¿verdad? Porque si una institución grande como IPS, que tiene una representación, digamos, del Estado, sí, dice que no va a cumplir una sentencia porque él cree que es arbitrario, entonces estamos en una situación muy delicada, ¿verdad? Uno puede cuestionar, puede criticar un fallo judicial, de hecho para mí hay muchísimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que no estoy de acuerdo, que me parecen aberrantes, pero las tengo que cumplir, porque es una sentencia y estamos en un Estado de Derecho. Entonces, eso lo dicen constantemente, que no van a cumplir esa sentencia de la Corte porque esa es una sentencia arbitraria. Y entonces resulta sumamente preocupante, por un lado. Y por otro lado, dice el representante legal
yo creo que más que una cuestión jurídica para ellos es una cuestión política, dice, además los miembros de la Corte Suprema de Justicia que firmaron esa sentencia en el 2016 ahora ya no están. Yo no sé si él sabe o no, yo creo que lo ha de saber porque es un colega, de que importa muy poco quién haya firmado la resolución en ese entonces. Puede ser un camarista también que integró la Corte. Puede ser un camarista, puede ser, es decir, no podés vos decir de que ya no es posible el cumplimiento de una sentencia porque ahora el juez que había firmado en ese entonces, el juez ya no es el actual. Es decir, esta me parece una afirmación irracional en el menor de los casos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo, ya presentamos la nota IPS, el lunes presentamos a la Corte, porque en algo sí tiene razón el colega. Es la Corte la que debe remitir los antecedentes al Ministerio Público, porque es la que tiene la legitimación activa para hacerlo, pero lo tiene que hacer. ¿Y no salió todavía resolución, doctor? No, nosotros no tenemos todavía notificaciones de ningún tipo de resolución. Vamos a esperar hasta la próxima semana una comunicación oficial de IPS de acuerdo a la nota que nosotros presentamos, y seguramente ante las manifestaciones del asesor jurídico, seguramente ya el lunes vamos a presentar la solicitud en la Corte para que, por un lado, intime a la IPS y del por qué del cumplimiento del acuerdo de sentencia, y por supuesto de acuerdo a lo notorio y público, pues no hay necesidad de ser demostrado. Y ya IPS es notorio y público que no cumple con esa resolución de la Corte y que no lo va a cumplir. Por lo tanto, están expuestos a ser procesados dentro del ámbito penal por desacato. Doctor, ahí justamente quería consultarle también. Si bien IPS habla en otros términos, creo que es pertinente consultar. ¿Ellos tienen la capacidad material de cumplir con esa resolución más allá de esa intención o no intención que tienen, ¿verdad? De no cumplir esa resolución de la Corte? O sea, ¿se puede acceder, se puede cumplir con ese fallo y pagar estos montos? Sí, se puede. Primero que lo deben hacer. Claro. Segundo es que sí, pueden hacerlo porque yo creo que se ha hecho un anuncio muy apocalíptico de las autoridades de IPS diciendo de que esta situación de los 125 capitanes puede desfondar al IPS. Claro, Esa es una afirmación un poco apocalíptica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien de que las acciones de inconstitucionalidad tienen efecto solamente con respecto a quien la solicita. Si bien es cierto que puede haber 6.000 personas en la misma situación, no es menos cierto de que las 6.000 no van a recurrir, por un lado. Por otro lado, no es menos cierto también de que la Corte Suprema de Justicia no se rige mucho por las jurisprudencias anteriores. Sí, es decir, yo he tenido conocimiento que una jurisprudencia en una Cámara con los nuevos integrantes ha cambiado. No pueden revocar las resoluciones anteriores, pero ha cambiado. Es decir, de que nadie te dice de que lo que hoy presentan en esta acción se le va a otorgar la misma resolución que se le otorgó a los capitanes en el 2016. Por un lado. Por otro lado... Sí. Perdón, doctor. De hecho, ya cambiaron varias cosas. Por ejemplo, los ministros Santander y Ríos son de la posición o de la postura de que las consultas constitucionales no deben ser evacuadas, por ejemplo. Y ahí ya cambia la posición de la Corte en un lado. Y también está el caso de estos que recurren en contra de esa normativa que les obliga a los funcionarios públicos a jubilarse a los 65 años. Antes le daba, ahora ya no le da también. Entonces, así mismo, te puedo dar muchísimos ejemplos. A nosotros nos crea un problema, a los que ejercemos el derecho nos crea un problema esa situación de la Corte, pero así como mencionaste, hay un ejemplo rápido. 5 años atrás yo tenía una jurisprudencia pacífica de tribunales, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Suprema de Justicia, en donde decía de que un funcionario público
de carrera, la única forma de destituirlo era por sumario administrativo. Eso era así, ¿verdad? Pero sentencias constantes en el Tribunal de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia. Hoy, te digo hoy, porque hace 2 años atrás, con la incorporación de la doctora Llanes y el doctor Ramírez me cambian los resultados, los números, y me dicen, no, me dicen. Un funcionario público puede ser destituido si no hizo el famoso concurso. Entonces, anteriormente la Corte decía, ese es un argumento no válido para destituir a un funcionario público, hoy sí es válido para destituir a un funcionario público. Y eso tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Entonces, yéndonos más al tema otra vez de que estos 125 capitanes van a defundar el IPS. Te vuelvo a reiterar. Es yo creo que fue un anuncio político y para algún tipo de acción posterior como la que se está dando ahora. Era un conjunto de cosas. Y lo que se está dando ahora, te hablo, por ejemplo, de la superintendencia de bancos, de la superintendencia de las previsionales, que se va a presentar el proyecto de ley solamente dentro de 15 días. Es decir, los 125 capitanes, muchos de ellos a lo mejor no demandan. De los 15 que hoy están jubilados, 4 ya fallecieron. Es decir, seguramente lo que van a poder cobrar esta jubilación son las personas que llegan hasta el final en este tipo de demanda que vamos a tener que implementar, la verdad. Pero lastimosamente es una situación que se está dando en este momento con un organismo tan importante y tan serio como tendría que ser el Instituto de Previsión Social. Doctor, en caso de que se dé eventualmente la apertura de un proceso por desacato a la orden judicial, qué autoridades del IPS serían pasibles de ser sometidas a ese proceso? Bueno, lo penal, primero es importante aclarar, lo penal no es mi especialidad, lo mío es lo laboral y administrativo, pero por supuesto también tenemos un conocimiento macro, digamos, de otras materias. Sí. Y he consultado con algunos colegas y también la ley que establece el desacato, que no me acuerdo el número, pero es relativamente nueva, porque había también una discusión con respecto. Creo que la ley 4.711, ¿verdad? ¿Quiénes son? Sí, ¿quiénes son las personas que estarían expuestas a esta situación? De hecho, el incumplimiento se da a partir del primer capitán que ya entró en jubilación, ¿verdad? En ese momento ya se da el hecho del desacato a no pagarle porque no le están pagando lo que dictamina la resolución de la Corte, ¿verdad? Pero yo creo que se formaliza, digamos, a partir de esta nota que estamos presentando y de la respuesta que tiene que dar IPS. Yo creo que ¿quiénes serían los responsables? Los responsables serían los que están en este momento en el Consejo de IPS, porque eso es importante entender. IPS, su máxima autoridad es el Consejo de IPS, es decir, el representante de los trabajadores, del Estado, representante de los empresarios y el presidente del Consejo. Pero el presidente es nada más que el representante de ese Consejo. Sí. Entonces los responsables serían los miembros del Consejo, incluido el presidente, ¿verdad? Y se agrava más cuando son funcionarios públicos, porque la misma ley establece de que en la pena que podría incurrir en caso de ser funcionarios públicos se eleva hasta 5 años. La otra pregunta que tenemos que hacernos es si nuestros órganos jurisdiccionales van a estar a la altura de las circunstancias, porque lo que acá se plantea con estas expresiones del representante de IPS, se plantea más o menos un Estado omnipotente, es decir, un Estado autoritario que está por encima de las leyes. Cuando solicitemos a la Corte que intime a la autoridad de IPS, y ahí vamos a ver si realmente están dentro de lo que se circunscribe en un Estado de Derecho como autoridades independientes, o sencillamente, si no lo hacen, estarían subordinados al poder político, cosa que muchas veces se ha denunciado. Pero eso lo veremos en su oportunidad. Esperemos de que, por eso digo, estén a la altura de las circunstancias. Y bueno,
Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Vamos a esperar a ver qué decide la Corte en este caso. Muy amable, ¿eh? No, gracias a vos por el espacio. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. El doctor Raúl Mongelos. Y